El secreto oculto de Dios. Conferencia brindada por Neville Goddard el 12 de abril de 1971. Traducción y narración, Andrés León. Los misterios de Dios son misteriosos en naturaleza, pero se anuncian a todos los que pueden comprenderlos. Pablo, en su primera carta a los Corintios, les cuenta una historia para que su fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Él habla de una sabiduría totalmente diferente. Dice, sin embargo, entre seres maduros hablamos sabiduría, pero no es una sabiduría de este siglo o de los gobernantes de este siglo, la cual se desvanece con el tiempo. Primera de Corintios 2:6. Habla de una sabiduría totalmente diferente, que él afirma es secreta. El secreto oculto de Dios que Dios decretó antes de los siglos para nuestra glorificación. Primera de Corintios 2:7. Luego dice, porque ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que mora en él? Así también, nadie comprende los pensamientos de Dios sino el espíritu de Dios. Primera de Corintios 2:11. Ahora se nos dice que, después de la resurrección, los que estaban más cerca de él seguían sin entenderle, porque cuando él apareció le dijeron, Señor, ¿restaurarás ahora en este tiempo el reino a Israel? Él les respondió, no os corresponde a ustedes conocer los tiempos y las estaciones que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Esperen hasta que reciban el poder que vendrá sobre ustedes, cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Hechos 1:6-8. Ese es el poder del que hablo. Cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Y entonces, con ese poder, seréis mis testigos, dando testimonio en Jerusalén y en toda Judea y Samaria hasta los confines de la tierra. Pero no será sino hasta que venga sobre ustedes. Y que venga sobre ustedes, se les ha dicho, significa que el Espíritu Santo es el recuerdo de uno mismo. Él les traerá la remembranza de todo lo que yo les he dicho. Juan 14:26. El todo regresará y entonces ustedes realmente reproducirán dentro de ustedes mismos mi historia. Eso es lo que Él les está diciendo. Y entonces desaparece. Ahora les ha revelado el verdadero éxodo, del cual el éxodo del Antiguo Testamento era solo una admonición, un presagio. La resurrección seguida del nacimiento desde lo alto es el verdadero éxodo de este mundo de lágrimas, de este mundo de esclavitud. Ahora pueden entender por qué los judíos celebran el éxodo y todavía están en la esclavitud, y los cristianos celebran la resurrección y todavía no han resucitado. Todo eso es un drama. Cuando el Espíritu venga sobre ustedes, el cual es el Espíritu de poder, entonces Él les traerá la remembranza de todo lo que yo les he dicho, lo cual he recibido de mi Padre. Así que al individuo sobre el cual viene este poder, que es el Espíritu Santo, todo se le desplegará dentro de él. Ellos lo malinterpretaron completamente y pensaron que la restauración de una teocracia nacional era lo que se pretendía con la venida del Mesías. No se dieron cuenta de que la verdadera venida de Jesús era el poder manifiesto del Espíritu Santo, que cuando este poder llega, te eleva desde dentro de ti mismo y entonces tú eres realmente ese ser de quien el mundo ayer celebraba su resurrección.
Tú eres aquel de quien hablan las Escrituras, pero no lo sabrás ni serás testigo de ello hasta que el poder venga sobre ti. Y ese poder es el poder del Espíritu Santo, el poder que revelará todo dentro de ti. Ahora, ustedes han escuchado la historia, todos conocen la historia. ¿Habéis pensado alguna vez en el personaje llamado Judas? Hoy, cuando hablamos de alguien que traiciona la confianza, decimos, es un Judas, aquel que traiciona la confianza, cualquier tipo de confianza. Acaba de morir en la cárcel de Nueva York un hombre que traicionó la confianza de la mafia. Era uno de los líderes de la mafia y le dio al FBI el nombre real, Cosa Nuestra o Cosa Nostra. Nadie reclamó su cuerpo. Allí estaba. Murió en prisión porque había un precio por su cabeza, un precio fabuloso por matarlo. Así que se le protegió mientras estaba en prisión porque había revelado el secreto de esta cosa que se colaba en la sociedad llamada Cosa Nostra, con la que ganaba miles de millones que no se podían tocar y por tanto eran libres de impuestos. Pero él traicionó el secreto, así que era un Judas. Pues bueno, ese no es el Judas de las Escrituras. Se preguntarán entonces, ¿quién es realmente Judas? Se nos dice que en la última cena Jesús responde, aquel a quien yo dé el trozo de pan mojado, porque mi hora ha llegado. Juan 13:26. Todo se hizo siguiendo el orden en el Evangelio de Juan. Jesús nunca se movía, él se resistía a tomar acción hasta que llegara el momento oportuno. Mi hora aún no ha llegado. Aparece al inicio del segundo capítulo. Dijo a los hermanos en el séptimo capítulo, mi hora aún no ha llegado. Recorre todo el libro afirmando que aún no ha llegado su hora. Está siguiendo un plan divino. Así que aquí encontramos el destino y el libre albedrío, ambos unidos en el hombre. Jesús enseña al hombre a ejercer el libre albedrío y les muestra cómo cambiar el patrón de vida, pero siempre bajo el imperativo de cumplir la voluntad del Padre. Todo debe hacerse solo en su debido momento. Así pues, el momento de la traición ha llegado. Según la costumbre oriental, dos personas se sentaban en un diván o sofá. El invitado de honor era siempre aquel a quien el anfitrión daba el trozo de pan. Este tomaba el pan, lo mojaba en el plato y luego se lo entregaba al invitado de honor. Entonces, aquel a quien se lo dé, me traicionará. Jesús se vuelve y se lo da a Judas y le dice, lo que tengas que hacer, hazlo rápido. Y Judas sale rápidamente. Está perfectamente dicho. Permítame que se los diga y lo sé por experiencia. Cuando ya se sabe lo que hay que hacerlo rápido. Y Judas sale. Y aún así, los demás presentes no comprendían quién sería el que le traicione. ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Bueno, es obvio a quién le dio el pan. ¿Quién es entonces Judas? Judas es quien traiciona el secreto mesiánico. Ahora, nadie comprende los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. ¿No es Él entonces el Espíritu de Dios? Si traiciona a Dios, solo el Espíritu de Dios podría traicionar a Dios. Porque nadie conoce los pensamientos del hombre sino el Espíritu del hombre que mora en él. Y nadie conoce ni comprende los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Entonces, ¿no es el Espíritu de Dios? Pues a nivel profundo,
Nadie puede traicionarme sino el espíritu de mí mismo. Ahora, en las Escrituras hay dos versiones en cuanto a la muerte de Judas. Mateo cuenta en el capítulo 27 que salió y se ahorcó. En otras palabras, se suicidó. Y a Jesús se le hace decir, nadie me quita la vida, yo mismo me la quito. Tengo el poder de dejarla y el poder de volver a tomarla. Juan 10:18. Entonces, aquí encontramos el suicidio como un paralelo. Pero en el libro de los Hechos se dice, se hinchó e hinchándose, reventó por la mitad. Entonces, todos sus intestinos salieron a borbotones. Hechos 2:28. Se trata de dos versiones completamente diferentes. Una nos la da Lucas, pues Lucas escribió el libro de los Hechos. Y por otro lado, tenemos la de Mateo. Ahora, un amigo mío, y él está aquí esta noche, dijo, esto me pasó hace un año. No lo conté porque no sabía, me parecía tan extraño. Pero este fin de semana estaba leyendo el capítulo 13 del libro de Juan, leyendo sobre la última cena, leyendo todo sobre el pan y me pregunté, qué tontería, ellos vieron dónde metió el pan y a quién se lo dio. ¿Por qué preguntan entonces, seré yo, seré yo? Y luego uno le susurra al oído a Jesús para preguntarle quién es. El invitado de honor no podía estar al otro lado de la calle, el invitado de honor estaría justo a su lado, aquel cuya cabeza estaba sobre su pecho. Y él mojó el pan y se lo dio. Y dijo, lo que tengas que hacer, hazlo rápido. Ahora él me dijo, hace un año tuve un sueño, una visión, y en mi visión te vi muerto, Neville. Estabas muerto. Estabas vestido de blanco, blanco radiante, pero tus entrañas estaban completamente fuera. Así fue tu muerte. Como no lo comprendía, dudé en mencionarlo porque en ese momento me pareció que ese sería Judas y no tú. Pero fue así, te vi vestido de blanco, blanco radiante, y estabas muerto. Y tu muerte fue causada por la hinchazón y el estallido en tu abdomen, y se te salieron todos tus intestinos. Aquí estaba Neville, y estaba muerto. Vio la visión perfecta. Les digo, cuando sucede todo en ti, todo lo que contemplas, aunque parezca que está afuera, está dentro, en tu propia maravillosa imaginación humana, de la cual este mundo de mortalidad no es más que una sombra. Jerusalén, de William Blake. Así, todos estos personajes están dentro de Jesús mismo, y el más cercano a él es el espíritu de sí mismo, que es Judas. La palabra Judas es la misma que Judá, el mencionado en la genealogía. Y cuando Mateo habla de la genealogía dice, Jacob era el padre de Judá y de sus hermanos. Mateo 1:2. No mencionó a los tres primeros hermanos. Nunca mencionó a los tres primeros. Salta por encima de los tres primeros y va al cuarto, Judá. Judá significa la mano, pero es la mano de Dios, el poder de Dios. Es el poder creativo de Dios, el poder directivo de Dios que puede cumplir su propósito. Y su propósito es entregarse al hombre. La historia de Jesús es la biografía de Dios. Eso es Dios. Ahora bien, cuando esa historia se despliega dentro del hombre, Dios ha logrado darse al hombre. Que el hombre entonces lo cuente. Entonces, hoy aquí señalamos a un individuo como si esta historia hubiera sucedido en la tierra. No sucedió en la tierra. Este es el plan de Dios. Todo está escrito en las Escrituras. Cuando sucede en ti, lees las Escrituras para encontrar el paralelo,
pero todo está sucediendo en un mundo sobrenatural dentro de ti. El Señor habla al hombre por medio de los sueños, pero se revela en visión. Job 33:15, Números 12:6. Se trata de Dios descubriéndose a sí mismo. Entonces, ahora alguien que viene a mi mundo, y nadie viene a menos que el Padre dentro de mí lo llame, tiene una visión. Dudó bastante en decírmelo a causa de la versión relativa a la muerte de Judas. Era aquel cuyas entrañas, al hincharse, reventaron por la mitad y todas sus entrañas brotaron. Fue él quien traicionó el secreto, como yo lo traiciono cada vez que subo a este estrado. Les estoy contando el secreto de Dios cada vez que subo a este estrado. Hago el papel de Judas todos los lunes y viernes por la noche. Lo interpreto cada vez que hablo con un amigo, y si me llaman por teléfono, estoy traicionando el secreto. No piensen que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles cumplimiento. Mateo 5:17. Así que ahora les cuento la ley. Mi labor es reinterpretar la ley psicológicamente para decirles que una asunción, aunque falsa, si se persiste en ella, se solidificará en un hecho. Hace 2000 años, ustedes escucharon esta misma afirmación, solo que dicha de la siguiente manera. Cualquier cosa que pidas en oración, cree que ya la has recibido y la recibirás. Marcos 11:24. Como ven, es lo mismo, expresado de una forma más moderna, pero es la misma cosa. Si te atreves a asumir esto, aquello o lo otro, y persistes en tu asunción, se convertirá en un hecho y se proyectará en la pantalla de tu realidad. Esa es la ley, es psicológica. Ahora los profetas, ellos predijeron los sufrimientos del que vendría y hablaron de la gloria que sería suya. Primero, él fue escogido antes de la fundación del mundo, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Romanos 8:29-30. Bueno, no puedes tomar estos 5 términos y llegar a otra conclusión que no sea la predestinación. Es el espíritu en el hombre cumpliendo la voluntad de Dios, conduciendo a ese hombre hasta Dios mismo, porque la historia del Evangelio es la biografía de Dios. Cuando esa historia se despliega dentro del individuo en su propia experiencia, en primera persona del singular y en tiempo presente, entonces ahora es su biografía. Y si es la biografía de Dios y es su experiencia, entonces, ¿quién es Él? Él es ese poder. Cuando ese poder viene sobre Él, Él es el poder. ¿Y quién es el poder de Dios? Jesucristo. Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Primera de Corintios 1:24. Cuando alguien ahora pone la mano en el arado y quiere volver atrás, se inhabilita a sí mismo para el reino de los cielos. Pero el Espíritu que lo llamó no permitirá que él o ella se incapacite para ese reino. Y por eso, si se le aparece a ella o a él como puro poder,
es con un propósito. Por algo se nos ha dicho, si alguno no creyere, habiendo sido llamado y habiéndosele hablado, tal como se cuenta en el relato del ángel Gabriel, Lucas 1:18 al 23. Y Gabriel vino a la presencia de Zacarías y le dijo a Zacarías que el Señor lo había enviado. Y luego le anunció a Zacarías el nacimiento de Juan. Y él dijo, ¿cómo lo sabré yo? Soy un anciano y mi mujer es de edad avanzada. Y el ángel respondió, soy Gabriel, estoy en presencia de Dios. Es decir, allí donde el mensajero es enviado, Dios está con él, pues el emisor y el enviado son uno. Y la palabra Gabriel significa el poder de Dios o el hombre de Dios. Se puede traducir de cualquiera de las dos maneras. Entonces, ¿ahora quieres una señal? Pues esta será tu señal. Callarás y no podrás hablar hasta el día en que esto se cumpla. Y cuando salió del templo, no podía hablar, y los que esperaban fuera en oración mientras él encendía el incienso en el interior estaban estupefactos, porque sabían que algo había sucedido cuando lo vieron. No podía hablar, estaba mudo. Cuando nació el niño, al octavo día, que era el día en que había que circuncidarlo, quisieron saber qué nombre ponerle, y pensaron ciertamente en Zacarías como su padre. Entonces él hizo señas porque no podía hablar, para que le trajesen una tablilla donde él pudiese escribir, y escribió ahí, su nombre es Juan. Y mientras escribía, su nombre es Juan, todo se cumplió. Su boca se abrió, su lengua se soltó, y entonces habló. Eso fue puro poder. Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Pero en este mundo nuestro, cuando se me pone en el lugar de interpretar tal papel, en su infinita misericordia, Él quita de mi mente consciente y razonadora ese acto individual que no se ajusta a Él y que deberé interpretar en las profundidades de mi propio ser. Interpretaré cualquier cosa que mi Padre, que es uno con mi ser, me ordene interpretar, para que los que ahora se desvían del camino vuelvan a Él. Si esa pequeña cosa fuera solo por un momento, que te quedaras mudo, incapaz de hablar, y aquí por un momento no hubiera discurso, yo te digo, esta obra es la obra eterna. No se cerró ayer cuando se derramó el tazón y de repente todos salieron a reinterpretar la historia y le llamaron pensamiento positivo o decisiones positivas y todas esas tonterías. No, esta es la historia eterna. Espera hasta que recibas poder de lo alto, porque el poder vendrá y serás abrazado por el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, Él les traerá la remembranza de todo lo que yo les he dicho. ¿Y qué les he dicho? Mi vida. Les he contado exactamente lo que me ocurrió sobrenaturalmente. Entonces eso les sucederá a ustedes individualmente y sabrán que les he dicho la verdad. Esa es la historia eterna del Evangelio. Así que cuando Él dijo, entre seres maduros, yo también imparto una sabiduría. No es la sabiduría de este siglo ni de los gobernantes de este siglo, pues están condenados a desaparecer. Imparto la sabiduría secreta y oculta de Dios, que el mismo Dios decretó antes de la existencia del tiempo, para nuestra glorificación. Eso es lo que Él impartió. Entonces, Él nos dice en ese mismo capítulo, el capítulo 2 de la primera carta a los Corintios,
¿Cómo me es imposible para cualquier persona conocer los pensamientos de un hombre, excepto el espíritu de ese hombre que mora en él? Y por lo tanto, nadie conoce o comprende los pensamientos de Dios, excepto el Espíritu de Dios. Y así, Él envía el Espíritu sobre cada uno de ustedes. Así pues, la verdadera venida de Jesús, el regreso de Jesús en el sentido más verdadero, es simplemente el poder manifestado del Espíritu Santo. Esa es su segunda venida. Él no puede venir de ninguna otra manera. Se vuelve invisible. Él parte de este mundo y entonces envía al Espíritu Santo. Pues bien, el Espíritu Santo viene como el viento. Permítame decirles, justo como el viento. Y cuando lo oyes, es el sonido más sobrenatural que jamás hayas oído. Pero es viento, te posee y entonces despiertas. Y te despiertas para encontrarte sepultado. Y luego sales de esa tumba donde has estado enterrado. Y entonces todo, la historia entera ahora se desarrolla dentro de ti, escena tras escena, sin ninguna desviación. Y ese es el ser que eres. Y cuando sucede y llega al final, sabes quién eres. Eres Dios mismo. Tú eres el poder de Dios, que es Jesucristo, el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Y ahora conoces el verdadero éxodo de la esclavitud. Lo que leíste en el Antiguo Testamento fue solo un vislumbre, una premonición. Pero cuando te sucede a ti, este es el verdadero éxodo cuando eres liberado. Liberado porque has encontrado al Hijo. Si el Hijo os hace libres, sois verdaderamente libres. Y el Hijo está ante ti, y tú sabes exactamente quién es, y Él sabe quién eres tú. Así que no cierres el libro y esperes un año. Pon tu esperanza plenamente en la gracia que viene a ti, en el descubrimiento y la revelación de Cristo en ti, porque ahí es donde Él está. Él está completamente enterrado dentro de ti. Y mientras tanto, usa la ley psicológicamente. Los rituales externos no significan nada. Todas las ceremonias externas no significan nada, absolutamente nada. Todo eso es, bueno, esa fue mi orden cuando fui enviado. Abajo los de sangre azul. Todo el protocolo de la iglesia. Eso es lo que significa abajo con todo. No le prestes atención ni siquiera a lo más sencillo, que es algo muy agradable cuando te sientas a cenar y alguien te pide que des las gracias. Da las gracias. No abuses de ello, dilo, pero sabes que no significa nada. Pero hazlo si te llaman a hacerlo. No lo hacemos en casa. Nos sentamos y yo disfruto de la comida que ha preparado mi mujer y le doy las gracias por haberla preparado. Pero si alguien te pide que lo hagas, hazlo. Pero toda la ceremonia exterior no significa absolutamente nada. Esa fue mi orden cuando me enviaron. Abajo los de sangre azul. Abajo todo protocolo eclesiástico. Por lo tanto, el llamado besar los pies que viste en esa foto el otro día y el lavado de los pies de estos 12 ancianos y besar los pies, eso quedó obsoleto. No tiene nada que ver con el verdadero cristianismo. Te digo lo que es por experiencia. Despertará dentro de ti y entonces conocerás a cada uno de esos discípulos. ¿Qué aspecto de tu propio ser representa cada uno? Y aquel que estaba más cerca de él, aquel que era su amigo, aquel a quien le dio el trozo de honor, ese era Judas, la mano de Dios.
la mano directiva que podía cumplir su fin propuesto traicionando el secreto, como hago yo cada vez que hablo con ustedes. Yo traiciono el secreto de Dios. No puedo traicionarlo si no lo conozco. Nadie puede traicionar lo que no conoce, y por eso primero hay que conocerlo para traicionarlo. Pero yo lo estoy traicionando. Te estoy diciendo exactamente cómo sucede. Sucede de la manera que te he dicho. Vendrá de repente sobre ti el Espíritu Santo. Vendrá como un viento de tormenta, y cuando llegue, te despertarás para encontrarte sepultado, y entonces tendrás la sabiduría innata, pues Cristo es también la sabiduría de Dios, no solo el poder de Dios, para mover esa piedra de donde estaba. Ese era el sello. Rómpelo empujándolo desde adentro, y saldrás, y encontrarás a tu alrededor a los testigos del gran acontecimiento de que Dios tuvo éxito en su propósito, que era despertarte como Dios, porque este es el nacimiento de Dios, no nacido de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan 1:13. Y sales, y el símbolo de tu nacimiento está presente. Y aquí está el símbolo envuelto, como se nos ha contado, en pañales. Y lo coges, y de la manera más entrañable le dices, ¿cómo está mi amorcito? Y todo se desvanece, incluidos los tres testigos que presenciaron el nacimiento. Luego llega el segundo gran acontecimiento, cuando se presenta ante ti y cumples la escritura, tal como aparece en el Salmo 89. He encontrado a David y me ha gritado, Tú eres mi Padre, mi Dios, y la roca de mi salvación. Y entonces se pone delante de ti, y esta relación es para siempre. Es el retorno de la memoria, pues no tienes la sensación de que ocurra ahora, es simplemente que te ha vuelto la memoria, como si hubieras sufrido una amnesia total, y ahora recuperas tu memoria. No es algo que te sobresalte. Siempre has sabido que era tu hijo. Esa es la sensación que yo tuve. Así que, de repente, vuelve. ¿Qué es lo que vuelve? Bueno, el Espíritu Santo está sobre mí. Bueno, ¿y quién es el Espíritu Santo? El que les recuerda todo lo que les he dicho. ¿Y no me llamó David en espíritu mi Señor? Pues bien, cuando te llama mi Señor, que es el nombre de mi Padre, pues todos los hijos llamaban a su padre y hablaban de su padre como mi Señor. Así, David, en espíritu, me llamaba mi Señor. Lo hace en espíritu, no aquí en la tierra. Y luego de eso viene la gran separación de tu cuerpo, de arriba a abajo, y tu ascensión al cielo, diferenciando así el evento llamado resurrección de la ascensión. Y puedes contar el tiempo entre ambos. No son solo 40 días. En mi caso, la resurrección fue el 20 de julio del 59 y mi ascensión tuvo lugar el 8 de abril de 1960. Y cuando uno asciende al cielo, todo resuena como un trueno. Y después de eso viene el sello de aprobación en el día 1260. Y ese es el descenso del Espíritu Santo en forma corpórea como una paloma y se posa sobre ti. Tú lo acercas y Él te está colmando de besos cuando todo se desvanece. Y entonces vuelves aquí a la tierra y cuentas tu experiencia. Y así, la historia de Judas, cuando traiciona,
Lo hace rápidamente, te lo digo. Está sentado en el suelo explicando la palabra de Dios a los que están sentados ante ti, y Él es uno de ellos. Y de repente se levanta y sabes exactamente lo que va a hacer. Él va a decir, no usas la palabra traicionar, Él va a decir exactamente lo que te oyó decir. Estás hablando del reino de Dios. Y Él va a decir que tú estás hablando del reino y que tú eres el rey. Y Él va a decir a las autoridades acerca de lo que tú dijiste. Él tiene que traicionar el reino. Y Él sale y lo dice. Entonces entra la autoridad y Él descubre tu brazo. Y aparece un hombre que es el brazo de Dios, la mano de Dios. Él lo devela y tú ves la relación entre el que salió y tú mismo. Ahora estás completamente descubierto cuando él clava en tu hombro una clavija. Es una clavija de madera y la clava. Y entonces quita la manga y toma el brazo desnudo. Y recuerdas el capítulo 53 de Isaías. Quien ha creído en nuestro informe y a quién se le ha revelado el brazo del Señor. Y utilizando la clavija, todo se coloca sobre ese ser, quien tiene entonces que soportar la carga, pero verá el fruto de sus esfuerzos, de su trabajo, y se alegrará. Estará satisfecho cuando sepa que lo ha conseguido. Por lo tanto, puedes decir a cualquiera que me vea en un rol que parezca duro, que sepa que conscientemente no estoy al tanto de ello mientras interpreto ese papel. Tengo que interpretarlo porque es un mundo sobrenatural y un ser sobrenatural de los que hablo. Es una escena sobrenatural la que estoy interpretando cuando interpreto esos roles por la noche. Y algunos papeles me liberan de su recuerdo porque hay que hacerlo para poder levantarse bien. Habiendo puesto la mano en el arado y volviéndose atrás, se inhabilita para el reino de los cielos. Lucas 9:62. ¿Y qué le hizo volverse atrás? La duda. Dudaron. Y así, cuando Zacarías dijo, ¿cómo lo sabré? Soy un anciano y mi mujer es de edad avanzada. ¿Cómo podría ella concebir y dar a luz a un hijo? El ángel dijo, estoy en presencia de Dios. En otras palabras, hablo en nombre de aquel que me envió. Y él nunca me abandonó. Por lo tanto, él está conmigo. Por eso le dijo, estarás callado, incapaz de hablar, hasta que se cumpla lo que he predicho, porque no creíste las palabras que él me dio para que hablara. Yo las hablé, pero tú no creíste en mis palabras. Así que me verán en muchos papeles y roles. Muchos de ustedes me han visto en diferentes roles. Sin embargo, mi mente consciente y razonadora siempre ha sido removida a mi regreso de ciertos roles que tenía que interpretar, porque estoy bajo la obligación de interpretar esos roles después de haber sido despertado. Y mi amigo tuvo que verme en ese rol para saber quién es realmente Judas. Y yo soy Judas cada vez que traiciono el secreto mesiánico. Y soy yo quien le dijo que lo hiciera rápidamente. Esa escena la recuerdo vívidamente. Lo que tengas que hacer, hazlo rápido. Ciertamente lo hizo rápidamente. No hubo tiempo entre su partida y la llegada de la autoridad que entró y me cortó la manga y me clavó en el hombro aquella clavija de madera sobre la que luego colocó la carga. Por eso les digo que esta obra es una obra eterna. Continúa eternamente y eternamente y eternamente. Y cada uno hace su salida, que es el éxodo de este mundo de lágrimas a un estado dichoso. Pero solo así hace el éxodo.
Cuando los judíos cantan sus himnos de cómo fueron sacados de la esclavitud en Egipto a un mundo de libertad, y sin embargo todos siguen tan esclavizados como hace miles de años, entonces, ¿qué están conmemorando? Así, cuando llegue el verdadero líder, el nuevo Moisés, no lo reconocerán. El nuevo Moisés, de hecho, ya vino y fue llamado Jesús, que significa Jehová. Dios mismo vino esta vez en forma de hombre, y ese es el nuevo Moisés, y su vida es el patrón que el hombre un día imitará. En realidad, experimentará, y por lo tanto, es su patrón. Y siguiendo ese patrón es la única manera en que podrás salir de este mundo. La muerte no te sacará de este mundo. Morirás y serás devuelto a la vida tal como eres ahora, en un mundo igual a este, un mundo terrestre, donde seguirás esforzándote como lo haces ahora. No hay poder transformador alguno en eso que se llama muerte. No hay transformación en la muerte. Te encuentras siendo el mismo ser. Joven, sí, pero eso no es transformación. Es la misma identidad. Pero aquello de lo que hablo es una transfiguración completa, una transformación completa de la forma. Ya no eres este pequeño vestido, eres glorificado y vistes un cuerpo glorificado que no tiene las necesidades de este cuerpo en absoluto. Y donde quiera que vayas vestido en ese cuerpo, todo es perfecto. No hay lugar al que no puedas ir. Caminas a través del infierno y lo conviertes en cielo. En cambio, alguien vestido con este ropaje físico, caminando por el cielo, los convertiría en el infierno. Por lo tanto, les digo que les espera la cosa más gloriosa del mundo. Y lo que les he dicho, se los digo desde mi propia experiencia personal. No estoy teorizando, no estoy especulando. Sabía que alguien tenía que verme en ese papel y tuvo esta visión hace un año, pero debido a la costumbre y a su asociación con la idea de Judas como aquel cuyas entrañas en primer lugar se hinchó y al hincharse se reventó el abdomen y todas sus entrañas y sangre salieron a borbotones. Y llamándome como me ama y creyéndome como me cree, no sabía cómo asociar eso con aquel a quien tanto ama y en quien confía, para que diga la verdad. Pues bien, puedo decirle que son el mismo ser, ya que Él es el espíritu de aquel, el invitado de honor, a quien se le dio el trozo de pan. Esa es la posición de honor, no alrededor de una mesa como la tenemos aquí en el cuadro de Da Vinci. No había mesa, no en el mundo oriental. Te sentabas en un diván, no más de dos en un momento dado, y los divanes estaban alrededor. Y el anfitrión cogía un trozo de carne o de pan y lo mojaba en vino, y aquel a quien le daba la carne o el trozo de pan, ese era el comensal. Aquel a quien se lo daba, ese era el invitado de honor. Como nosotros hoy, sentados alrededor de la mesa, sentamos al invitado de honor a nuestra derecha, y esa es la posición de honor. Pero allí, aquel que tenía la cabeza sobre el pecho, simplemente dijo, ¿quién es? ¿Quién está más cerca de ti sino tu espíritu? Así nadie conoce o comprende los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. De este modo, si Dios alguna vez fue traicionado, solo podía ser traicionado por el Espíritu de Dios. Tenía que ser revelado. No podía ser descubierto por ningún razonamiento filosófico de ningún hombre en este mundo. Como se dice en las Escrituras, el hombre no pudo encontrar a Dios. Primera de Corintios 1:21 y 2:14.
Como toda la sabiduría del hombre no pudo encontrar a Dios, Dios tuvo que revelarse, y la revelación es la traición de Dios. Se traiciona a sí mismo al revelarse al hombre. Y esta es la historia tal como está escrita en las Escrituras y que ahora les he compartido. Pongan pues toda su esperanza plenamente en ese momento que les llegará a su debido tiempo. Se le llama gracia en las Escrituras. Esperad perfectamente en la gracia que os será presentada cuando Jesús, el Cristo, os es manifestado. Primera de Pedro 1:13. La gracia es simplemente un regalo inmerecido de Dios al hombre, y ese regalo es Dios mismo. De manera que ustedes serán elevados del nivel de ser hijo de Dios al nivel de ser el propio Padre. Ahora entremos en el silencio.